también. Gracias, señor presidente. Señores diputados de Izquierda Unida, retiren los carteles. Señorías, retiren los carteles. Señorías, pasamos al asunto 22 del orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Popular subsiguiente a la interpelación urgente de su diputado, don José Agustín Corbas Mons, al Consejo de Gobierno sobre política general de telecomunicaciones y, en concreto, sobre las irregularidades e ilegalidades cometidas en la empresa Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Popular. Buenos días, señor presidente, señorías. Presentamos ante este pleno la moción subsiguiente a la pasada interpelación referente a la empresa pública de telecomunicaciones y solicitamos su aprobación por parte de este pleno. La moción, señorías, como conocen, contiene 5 puntos. El primero de ellos solicita que todas y cuantas actuaciones se adopten por el Gobierno en relación a la auditoría e investigación de la empresa pública sean dirigidas, supervisadas y conformadas por los funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones. La razón de esta petición, señorías, es muy simple. Queremos que quienes han realizado un exhaustivo trabajo que ha puesto de manifiesto de manera irrefutable la indebida forma de actuar de la empresa controlen las distintas actuaciones que se llevan a cabo, todas y cada una de ellas. Si se fijan, ayer el consejero, o estos días, en las últimas interpelaciones, el consejero anunció de manera verbal una auditoría, ¿no? Le hemos preguntado en varias ocasiones, sin poder obtener resultado alguno, que nos dijera a quién se iba a contratar, cómo, con qué objeto y con qué contenido. Lo que queremos es tener la garantía de que el Gobierno no siga actuando como hasta ahora, de tapadera, y tal y como van las cosas, nos tememos que sean capaces de contratar la auditoría pues a la empresa Garós, ¿no?, que es una de las implicadas en el tema. Por eso, nosotros queremos que esa actuación sea controlada, informada y dirigida en sus aspectos técnicos por funcionarios públicos. El segundo punto pide el cese del actual gerente con carácter inmediato y que se encomiende el control de la actuación de la empresa pública al servicio de telecomunicaciones. Y la razón de esta petición es evidente y debo confesar, ayer hablaba el consejero Dumané, que igual nos hemos quedado corto y que teníamos que haber ido a lo mejor un poco más allá con algunos otros gerentes que se llaman así de la empresa, ¿no? Pero, como lo relataba ayer, la petición del cese del actual gerente está ligada a su actuación durante el transcurso de las comprobaciones realizadas por los funcionarios públicos. Ayer el consejero me negaba con la cabeza. Yo le decía, oiga, aquí se ha intentado un cambiazo de documentación. Me decía, no, con la cabeza. Bueno, yo para probarlo no tengo más que leerle, si me lo permiten, el contenido de las conclusiones del informe de agosto de 2014 que ayer les leía. Y me van a permitir que se lo diga literalmente. Esto es lo que dicen los funcionarios del pensionado. En dicho informe se detectaron posibles irregularidades en la documentación fechada en los años 2009 y 2010 y entregada a la Secretaría General Técnica en abril de 2014 por Eduardo González, el actual gerente. En la documentación aportada ex novo a la Secretaría General Técnica por Eduardo González en julio de 2014 se presentan nuevas, entrecomillado, certificaciones que sustituyen a las proformas remitidas en su día y un informe que no figura en el expediente presentado al Principado de Asturias previamente. Destaca que en ninguno de los documentos aportados por GIPA figura sello de esa empresa pública con número y fecha de registro que autentifique la veracidad de las fechas de dichos documentos de este medio propio de la Administración del Principado de Asturias. Se advierten en ese informe remitido en julio de 2004 anomalías formales graves, toda vez que se pretende la sustitución de las certificaciones fechadas en 2009 y 2010 presentadas en abril de 2014 por otras certificaciones fechadas en 2009 y 2010. Asimismo, el informe final de la asistencia técnica de la dirección de la obra revela importantes incongruencias con el resto de documentación aportada. Incluso aunque se otorgue verisimilitud a las nuevas certificaciones presentadas por Eduardo González, debe subrayarse que las incongruencias en ellas detectadas, que han sido descritas y analizadas en estas páginas,
así como las discrepancias de los dos conjuntos de certificaciones apostados como acompañamiento de las facturas de Confica-Agitpa por la adquisición del lote troncal occidental. Creo que este texto, que es leído literalmente, no deja lugar a dudas a lo que hubo ahí. Y esta conducta tal es así que ha sido puesta de manifiesto en lo que se ha remitido a la Fiscalía, y es una de las cuestiones que aborda la denuncia de la Fiscalía, ¿no? Y, por cierto, las discrepancias numéricas entre esos dos grupos de certificaciones es solo de 2 millones y pico de euros, casi el 38% de los conceptos de las partidas, ¿no? A nosotros nos parece motivo suficiente lo descrito para pedir ese cese y, por supuesto, nos parece sentido en común que esta persona no pueda seguir dirigiendo la empresa, porque si pretendemos hacer una auditoría exhaustiva, lo que hay que procurar es que no se vuelva a modificar documentación que se entregue a los servicios de los funcionarios públicos. Miren, en el tercer punto pedimos, en definitiva, un cambio de actitud del Gobierno. Hasta ahora el señor Fernández, que tampoco tengo la fortuna hoy viernes de que me escuche, pretenden convencernos a este Parlamento y a este grupo parlamentario de que ellos han denunciado y han actuado correctamente en todo este asunto, ¿no? Y que incluso, ellos son los que han denunciado a la Fiscalía, ¿no? Bueno, nosotros mantenemos que no, que han actuado de correo, que han remitido un informe de 6 hojas y nada más, y lo que les pedimos es que hagan en este punto algo más, y es simplemente que el Principado ejercite las acciones legales de manera activa y efectiva contra los que aparecen como responsables de estos hechos. Se lo voy a decir más claro, que persigan a los responsables de estas actuaciones. El cuarto punto de la moción es la reprobación de la actuación seguida por el presidente del Consejo de Administración de la empresa pública por su negligente gestión. Es evidente, desde nuestro punto de vista, que ha habido una negligencia clara y que es la más grave, y es la de no hacer nada. Se puede cometer un error, ¿no? Y se puede tener una organización dedicada a cometer errores, que es lo que parecía esta empresa, ¿no? Pero, desde luego, la omisión es tan responsable y la inacción como a veces la acción. Y tan evidente como que el presidente del Consejo de Administración es el actual consejero de Industria, ¿no? Esto refleja la concepción que tiene el Gobierno y el Partido Socialista de las empresas públicas. Ustedes utilizan la figura de las sociedades anónimas, que es lo que es esta sociedad, para poder, siempre lo dijimos, en ese marasma del sector público, eludir los controles, ¿no?, de la Administración, poner a quien quieren al frente de las empresas en los requisitos necesarios. Pero cuando se presenta un Consejo de Administración, desde nuestro punto de vista, de una sociedad anónima, se debe de tener las obligaciones y las responsabilidades inherentes al cargo de una sociedad anónima. Ustedes han siempre jugado, desde el Gobierno, a esa dualidad, ¿verdad? Yo presido porque soy consejero del Gobierno, pero no, mire, usted preside una sociedad anónima. Y en este caso es notorio y palpable que el actual presidente del Consejo de Administración no ha asumido esas obligaciones, y ni habrán oído a nadie en esta Cámara, en todas las interpelaciones que se han producido, en todas las preguntas que se han producido en la Cámara, hablar de una sola medida adoptada dentro del Consejo de Administración de la sociedad. Ni una sola. Ni una sola. El otro día se limitó a remitir o a narrarnos los hitos de la Fiscalía. Punto final, ¿no? Y, por último, en el quinto punto, señorías, pedimos la reprobación en este Parlamento para el anterior y el actual Gobierno por la gestión de esta empresa pública. Creo que la petición, a la vista de los hechos, no necesita mucha aclaración. Y, señorías, yo soy consciente que la figura de la reprobación, si ustedes quieren, supone un mero reproche moral, ¿no? Pero les digo con toda sinceridad que creo que en este caso es absolutamente imprescindible que se produzca. Este Parlamento puede mirar para otro lado, pero no puede evitar reconocer la verdad. No podemos evitar reconocer la verdad de que, pese a que en este Gobierno y su presidente quieran desvincularse de esta gestión que hoy se desvela desastrosa, no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque, pese a conocer, como ayer decía, blanco sobre negro, desde abril de 2014, junio de 2014, los problemas habidos en la gestión de la empresa pública, ha hecho todo lo posible por ocultarlo con alevosía y con premeditación. Lo quiero decir así de claro. La actuación de ayer en este salón de plenos del consejero, diciendo que se nos había dado toda la información o que se había actuado con diligencia, rayan casi el insulto a la inteligencia. El anterior Gobierno y el actual
el anterior consejero, señor Torre, y el actual, con el conocimiento del presidente del Principado a la cabeza, han ocultado la información deliberadamente. Han tenido una pasividad absoluta en los hechos. Y han actuado, lamento decirlo así, a golpe de iniciativa de la oposición. Eso es lo que les ha hecho realizar algunas actuaciones, el que nosotros protestemos aquí. Informes que llevamos solicitando desde enero de 2015, que nos entregan en febrero de 2016, que conocían desde junio de 2014. No solo eso, la información la han enviado mezclada, sin foliar, sin numerar, para dificultar la labor de la oposición. Bueno, eso es una ocultación palpable de los hechos y el papel del consejero ayer fue lamentable. Les llevamos advirtiendo del descontrol de esta empresa desde el año 2013 y lo único que han hecho es intentar por todos los medios que se supiera la verdad antes de las elecciones. Esa es la verdad y no hay otra, señorías. Y eso es claramente reprobable. Queda en manos de los miembros de esta Cámara, señorías, aprobarlo o no. Pero, como les decía, eso no va a cambiar la verdad. Lo que les aseguro es que este punto de la moción consideramos que es fundamental porque, si no, lo que vamos a hacer desde esta Cámara es continuar validando las actividades de obstrucción, de mentira permanente y de pasividad ante la corrupción. Y creo que así escogemos un mal camino. El Gobierno anterior y el actual tienen una responsabilidad evidente, señorías, que no pueden negar. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Corbas Mons. Se ha presentado una enmienda suscrita por el Grupo de Izquierda Unida, registro 6891, calificada y admitida a trámite por la Mesa. Le corresponde intervenir, en primer lugar, a Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Se va la señora Fernández. Voy a decírselo igual. Asturiano o asturiana, y el que vive y trabaja en Asturias, independientemente de dónde haya nacido, señora Fernández. Lo que dije antes a la mi compañera no me gustó mucho, parecióme da que es xenófobo. Y tampoco nos molesta cuando intenta despectivamente llamarnos comunistas. Nuestro grupo es una coalición de diferentes sensibilidades de la izquierda. Hay gente que es comunista, hay otra que no lo es. Yo personalmente, ya se lo dije una vez en esta Cámara, me siento muy orgulloso, yo soy comunista, no me escondo para decirlo. Y los comunistas decimos, contra la corrupción, tolerancia cero, venga de donde venga. Y también decimos, en el tema que aquí nos ocupa, respeto absoluto al proceso judicial, total, absoluto y escrupuloso, en todo lo relacionado con el HIPAA, como en todo lo relacionado con otras tramas que pueda haber ahora mismo en el panorama político asturiano. Y centrándonos en el eje del debate, la moción subsiguiente que el señor Corbas Mons hoy nos trae al Pleno, hace 4 meses, el 20 de noviembre, nos traía otra moción subsiguiente también, posterior a otra interpelación con el tema del HIPAA. Y en aquella moción subsiguiente, la Cámara aprobaba o instaba al Gobierno a que una ingeniería externa analizase la situación del HIPAA, ¿no? Nosotros en aquella ocasión ya le hicimos una enmienda por la que le pedíamos que fuese los servicios correspondientes a la Administración del Principado y no una auditoría externa quien hiciese ese servicio de verificación, ¿no? En aquel momento no se nos aceptó la enmienda y con el voto en contra de nuestro grupo, al menos de nuestro grupo, se aprobó igual esta ingeniería externa, de la que hemos sabido ya la semana pasada que ha sido anunciada su contratación. Ahora usted nos trae en el punto 1 de esta moción que tenga que supervisar y dirigir todo lo concerniente a esta auditoría, a la investigación de la empresa pública HIPAA, funcionarios responsables del Servicio de Telecomunicaciones del Principado de Asturias. Hemos hecho de nuevo una enmienda en la que queremos también dejar un poco más abierto ese campo. Le decimos que sean los servicios correspondientes de la Administración del Principado. Y decimos esto, señor Corbas Mons, porque entendemos que, siendo el Servicio de Telecomunicaciones una parte del asunto que nos trae en cuestión, no parece muy oportuno que tengan que ser ellos juez y parte.
Se habla aquí del cese inmediato del actual gerente. Yo, más allá de las, bueno, voy a decir loables, razones humanitarias y éticas a las que ayer el señor consejero aludía, la verdad es que no entiendo si realmente el Gobierno no tiene falta de confianza política en el director del GIPA. Y subrayo mucho lo que digo, confianza política. Mi grupo, referente al punto tercero, no será un obstáculo para que se inicien las acciones legales que se estimen oportunas, necesarias, ni tampoco para la creación de una comisión de investigación si a la Cámara se llegase a traer. Y referente a los puntos últimos, para lo que le solicito la votación por puntos, no compartimos reprobar al presidente del GIPA en cuanto es el propio señor consejero que lleva 7 meses en el cargo. Y en este minuto que me queda, termino por donde empecé, señorías. Contra la corrupción, tolerancia cero, venga de donde venga. Y no utilicen unos, el GIPA, como un bote de humo, para tapar otras cuestiones, como mínimo, igual de preocupantes, ni lo utilicen otros para sacarnos la ilustre relación de imputados e imputadas del Partido Popular. Ni mucho menos utilicen esta Cámara como campo de batalla para favorecer la confusión. Depuración de responsabilidades jurídicas y políticas y cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones, porque, en definitiva, lo que los ciudadanos quieren son servicios públicos y que estos vengan dados por una Administración que ha de ser limpia, ejemplar y transparente. Gracias, señor Zapico. Tiene la palabra a continuación el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, creo que todos podemos reconocer el escándalo que se está produciendo en la opinión pública con este tipo de noticias, y en este caso concreto con la empresa pública GIPA, pública o privada o semiprivada o medio público, porque aquí es donde está un poco la madre del cordero. El lunes analizaremos un informe de la Sindicatura de Cuentas en esa dirección. Cuando estamos hablando de que el Juzgado número 4 de Oviedo instruye una denuncia de la Fiscalía Superior de Asturias contra el actual y el anterior director del GIPA, así como a 2 empresas privadas por los presuntos delitos de malversación, falsificación documental y prevaricación, es decir, de la posible existencia de corrupción, de la actuación irregular relativa al manejo de fondos públicos y de la actuación de responsables políticos, creo que todos somos conscientes de la necesidad de actuar de manera clara, rotunda y ejemplar, porque una de las principales crisis a las que se enfrenta nuestro país, sin lugar a dudas, es la de la enorme desconfianza que ha nacido entre los ciudadanos y sus representantes políticos, precisamente por causa de la corrupción. La corrupción es un cáncer, y no es precisamente nuevo, que está corroyendo la legitimidad de las instituciones políticas. Desconfianza a tenor de lo ocurrido durante años, desconfianza razonable y no carente de fundamento. Una desconfianza muy fundamentada. Nosotros en este asunto del GIPA, y quiero decirlo con total claridad, distinguimos 2 vertientes claras. En la primera es la vertiente judicial. Y es evidente que aquí hay que dejar que actúen los tribunales sin interferencias de ningún tipo. Afirmamos con rotundidad el valor de la presunción de inocencia y nuestra negativa a cualquier intento de politizar la acción de la justicia. Ahí no nos van a encontrar. Ahora bien, también nos oponemos rotundamente a judicializar la política. Una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad política. Y en los tiempos que corren, la frontera de esta última no puede ser los tribunales, sino la ejemplaridad cívica. La responsabilidad política es la segunda vertiente del asunto GIPA, empresa pública constituida en 2006 durante el mandato del señor Areces, y de la que se tiene que ocupar un órgano de control político como este. Y a eso nos vamos a referir. Parece cierto, como ha relatado reiteradamente el señor Blanco en esta Cámara, que la Consejería de Economía llevó a la Fiscalía información acerca de la red de cable del Occidente, proyecto encargado a GIPA en 2009 y ejecutado en el año 2010, después de que un informe realizado por funcionarios en junio del 2014
advirtiera de la existencia de un supuesto desfase entre el encargo que el Principado había realizado a HITPA y la obra que finalmente recepcionó esa empresa pública. Parece cierto esto. También parece cierto que ese contrato, para llevar el cable desde Cudillero hasta Vegadeo, se adjudicó en el año de 2009, cuando al frente de esa sociedad pública estaba como director general Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, que fue destituido en enero de 2012 por Foro, Asturias, nombrándose a continuación al actual director. Y también parece cierto que la judicialización de las presuntas irregularidades cometidas por los responsables de HITPA comenzó en diciembre de 2014, cuando la Fiscalía abrió diligencias en virtud de una notificación enviada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo, en la que se indicaba que se habían detectado algunas deficiencias y que las diligencias de la Fiscalía duran un año y no se cierran hasta el pasado diciembre de 2015, en la que se traslada una denuncia al Juzgado de Guardia y de este al número 4 de Oviedo. Todo esto parece cierto. Pero también lo es que el Gobierno, desde el conocimiento de las presuntas irregularidades en junio de 2014, aunque ya antes respecto a esta empresa hubo indicios sospechosos, no parece haber contemplado mayores medidas de actuación cuando tiene en su mano, como Administración Pública, otros mecanismos para la investigación y averiguación de lo ocurrido. Y aquí está lo sustancial de este asunto, a mi modo de ver. Decía el exconsejero señor Torre en enero de 2015, y cito textualmente: no se ha abierto ningún expediente interno porque me da la impresión que no compete a nadie que esté en este momento. En nuestra opinión, aquí está lo sustancial de este asunto. La inacción de un responsable político ante asuntos de esta naturaleza no es asumible en los tiempos que corren y menos en el ambiente de corrupción en los que estamos inmersos. El asunto, grave, aparte de la vía judicial, pedía no ser congelado, sino que exigía una actitud proactiva, una investigación interna en toda regla que buscara su esclarecimiento absoluto. No parece que fue así. El primer movimiento clarificador para el establecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades será ya en 2016 por el encargo de una auditoría. O sea, empezaron las primeras dudas respecto al funcionamiento de la empresa pública HITPA en el año 2011, según consta en los periódicos. Y todavía ahora, en 2016, no sabemos con certeza qué es lo que pasó. Incluso una petición de información tardó un año. Esto no tiene un pase. O sea, en la época de las nuevas tecnologías, que se pida información y que tarde un año no tiene un pase. A mayor abundamiento, el órgano auxiliar de este Parlamento, la sindicatura, como hemos dicho anteriormente, ya emitió su juicio sobre el HITPA. El lunes debatiremos sobre ello. En resumen, señorías, al margen del resultado judicial de todo este asunto, su gestión interna y externa por los responsables políticos en el ámbito de sus competencias ha sido timorata, a nuestro juicio, opaca y reactiva. Ha faltado la energía y la determinación necesaria para afrontar de manera clara y decidida un asunto de esta naturaleza, y máxime cuando estamos tan acostumbrados a que en estos temas se utilicen dos varas de medir, y aquí voy a mirar también al Partido Popular, porque aquí estamos acostumbrados a una especie de dueto del y tú más, y eso no puede ser. Voy a decirlo en asturiano: estamos fartucos. Estamos fartucos. Para un responsable político cumplir la ley es condición necesaria, pero no suficiente. Los políticos tenemos la obligación de ser ejemplares, y ser ejemplar implica mucho más que hacer lo correcto, más que simplemente seguir y cumplir con las normas. Ser ejemplar es tener un comportamiento capaz de despertar admiración y de querer ser imitado. Y en política esto se traduce en actuar con determinación incansable en la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común. Este es el punto fundamental. En eso consiste la responsabilidad política. En esto consiste la responsabilidad. Por tanto, sintiéndolo mucho, la gestión del asunto HITPA no ha sido ni ejemplar ni políticamente responsable por parte de los últimos gobiernos del Principado de Asturias. Y si reprobar significa criticar enérgicamente, nosotros reprobamos esta actuación. Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, presidente. Lo cierto, señorías, es que resulta imposible no ser reiterativa en los argumentos puestos de manifiesto en esta Junta General al respecto de las irregularidades en HITPA.
Una y otra vez hemos hablado en esta Junta General de este asunto y, por cierto, también en ese demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2013. Pero igual de reiterativa ha resultado la pasividad y, peor aún, la negación de la realidad por parte del Gobierno. Y todavía peor, que el actual Gobierno se desmarque de las irregularidades en HIPCA porque es de la etapa anterior. Cabe preguntarse, ¿y quién gobernaba en la etapa anterior? ¿Quién gobernaba en el año 2009, en el año 2010, en los grandes años, las grandes irregularidades? Pues evidentemente el mismo partido, el Partido Socialista. Areces era, creo, del PSOE y, desde luego, Javier Fernández se sentaba en un escaño de este hemiciclo y, además, era el secretario general de la Federación Socialista Asturiana. El problema, como siempre, es que no se enteró de nada, algo ya habitual, del mismo modo que también recibía aquellas cestas de Navidad de la trama jamonera y tampoco se le ocurrió nunca preguntar a santo de qué. Salvo Foro, que, como se ha dicho, cesó al ínclito Bañuelos cuando llegó al Gobierno, nadie se enteró de nada, de los desmanes de este chiringuito amiguista, opaco e investigado por los juzgados que tiene montado en HIPCA y que pone en entredicho, una vez más, la gestión del sector público asturiano. Estamos, como ya se ha dicho en diversas ocasiones, ante posibles hechos constitutivos de delito en relación con la construcción de la llamada troncal del Occidente, que costó ingentes cantidades de dinero a los asturianos. Se están investigando facturas fuera de los precios establecidos legalmente y de los precios aprobados en esa encomienda de gestión, contratos de asistencia técnica dudosos, trazados y longitudes que no se corresponden, doble facturación, imposibilidad de inventariar el material de la compañía y un canon abonado a FEBE por 1.740.000 euros pagados sin autorización del Principado y por adelantado para un plazo de 15 años. Todo ello relatado en los informes de funcionarios públicos de telecomunicaciones que dieron lugar a esas diligencias de investigación abiertas ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que después, a su vez, posteriormente formuló denuncia ante el juzgado por malversación, falsedad documental, prevaricación administrativa, que ha derivado, como ya se ha dicho también, en esas diligencias abiertas actualmente en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo. A estos hechos se suma, como ya les decía, el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre HIPCA, que puso de manifiesto pues ese rosario de irregularidades y de mala gestión. Yo hago referencia al informe de la Sindicatura porque, repito, que estamos hablando de, una vez más, la ignorancia de este tipo de informes, cuando se recogían cuestiones tan trascendentales como las siguientes: un reproche al Principado por no haber exigido la devolución de una subvención de 167.000 euros, porque era superior el resultado negativo realmente producido. Se considera que HIPCA no es un ente instrumental que cumple, porque no cumple todos y cada uno de los requisitos para ser considerado como tal. Se habla de contratos por procedimiento negociado sin que conste, sin que se haya acreditado negociación y en ninguno de ellos se haya obtenido mejores condiciones que las ofertadas. El precableado se adjudicó y modificó en 2 ocasiones en un periodo de 3 meses por un importe que exigía licitar un contrato por procedimiento abierto, no negociado, que conculcó los principios de publicidad y concurrencia. Un contrato también en el que no constan certificaciones de obra ni acta de recepción parcial ni final. Otro en el que se aumenta un 18% el precio de adjudicación pese a no haber acto alguno de modificación. Contrataciones con terceros en un 80%, orillando el régimen de contratación legalmente previsto. Y, por supuesto, tampoco queda acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de personal. Facturaciones por asesoría jurídica externa superando siempre los límites de la contratación menor. Yo aquí retomo el hilo que planteaba el portavoz de Ciudadanos. Efectivamente, no se practica control, no a posteriori, cuando las cosas ya no tienen remedio y se residencian en los tribunales de justicia. La respuesta es que no, porque tenemos este caso, pero hemos tenido muchos otros. Podríamos recordar el Niemeyer y tantas otras cosas. Es decir, ese sector público asturiano, creado en tantas ocasiones para escapar del derecho administrativo, va consiguiendo sus propósitos a base de un gobierno que efectivamente no ejerce sus funciones. Numerosísimas irregularidades de HIPCA que merecen una investigación a fondo, supervisada por los técnicos en la materia, y una depuración de responsabilidades no solo penales, que no sabemos si se llegarán a producir, dadas las diligencias del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, también
depuración de responsabilidades políticas. Por ello, en este sentido, reitero que defenderemos cualquier medida encaminada a la exigencia de responsabilidad política como garantes de la gestión pública. Pero justamente por ese motivo, justamente porque exigimos esa investigación a fondo y una depuración de responsabilidades que entendemos que en nuestro ámbito las que nos competen son las políticas de reprobación, sí nos vamos a abstener en el punto segundo, hasta esclarecer las responsabilidades concretas del actual director a las actividades respecto a las actividades anteriores durante el mandato del señor gerente. Voy terminando, señorías. Este asunto apesta, y apesta desde hace mucho tiempo, pero es evidente que ya nada avergüenza a este Partido Socialista de Riopedre, Villa, Musel, Niemeyer, Llanes y ese relato municipal que incluye a Cudillero y a tantos otros municipios. Parece talmente que nada les sonroja y, desde luego, a mí me ha preocupado muchísimo la posición del actual consejero, que justamente por eso entiendo que merece una reprobación, porque el consejero se obstina en restar importancia a este gravísimo caso, que es la peor de las mimbres de cara a una gestión que acaba de comenzar, relativamente reciente, pero que tiene por delante todavía una larga legislatura. O el consejero posee una cara de hormigón o pretende hacernos creer a los diputados como que somos tontos, o incluso engañar a los ciudadanos. Yo le diría que, hombre, tan tontos seguramente que no somos. Y, desde luego, seguramente que la Sindicatura de Cuentas tampoco es tonta y conoce perfectamente la legislación vigente, y cuando habla de todas estas irregularidades que les he enumerado, está hablando de ellas de manera fundamentada. Por eso les digo que vamos a defender esa reprobación, porque este consejero ha dado un giro. Empezó suave, tratando de desmarcarse de aquella actitud absolutamente prepotente y soberbia del señor Torre, pero en los últimos tiempos ha iniciado un giro radical hacia la demagogia y, sobre todo, enormemente continuista en las prácticas trasnochadas de este Gobierno. Ese continuismo en negar la realidad, en ocultarla si es posible, en quitarle importancia y en valerse fundamentalmente de ese, y tú más, y como hay otros casos y no sé qué, con el fin de desviar la atención y no entrar en lo que a él sí le compete y tiene en sus manos. Por lo tanto, repito, apoyaremos todo el contenido de la moción y nos abstendremos en el punto relativo al cese del actual gerente. Gracias. Gracias, señora Coto. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Gracias, presidente. Señoría, instan al Consejo de Gobierno a que todas las actuaciones que se adopten por el Gobierno en relación con la auditoría e investigación de GIRPA sean dirigidas, supervisadas y conformadas por los funcionarios responsables del Servicio de Telecomunicaciones. Celebramos que comparta la visión que sobre este asunto mi grupo defendía allá por noviembre, cuando ustedes instaban a realizar una auditoría a través del oportuno contrato con una ingeniería externa. Apoyábamos que esa verificación se realizara con el apoyo de una ingeniería externa siempre que el proceso fuera dirigido y controlado por los servicios técnicos de la Administración con competencia en materia de telecomunicaciones, quienes debían participar en la elaboración de los pliegos que licitaran este contrato y en su seguimiento y supervisión. Desde luego, y lo dijimos en su momento, en ningún caso debía participar de este proceso la propia GIRPA. Hemos sabido que recientemente se ha encargado una auditoría interna sobre el posible quebranto causado a las arcas autonómicas. Seguimos sin saber quién, cómo y cuándo se ha contratado. No hemos visto ninguna información en el perfil del contratante de GIRPA. Seguimos esperando esa respuesta por parte del consejero, porque esa pregunta ya se la he hecho aquí en más de una ocasión. En relación al punto 3, estamos básicamente de acuerdo, si bien nos preguntamos por qué hasta la fecha el servicio jurídico no ha actuado, no ha realizado un análisis detallado de los hechos con sus propias conclusiones y toma de posición. Creemos que las acciones legales deben ser llevadas a cabo a la vista no solo del contenido de los informes del Servicio de Telecomunicaciones, sino también de aquellos que han llevado a cabo denuncias, pero también a la vista del informe de la Sindicatura y otros que hayan podido detectar irregularidades en la gestión de GIRPA. Creemos que del informe de la Sindicatura de Cuentas deberían derivarse responsabilidades. En relación al resto de puntos que plantean en su moción,
Desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias, hace ya varios meses que venimos advirtiendo al Gobierno del Principado de uno de los principales males en su gestión. Un mal que inexplicablemente ni se ha detectado a tiempo, ni se reconoce, ni tampoco se han querido aplicar hasta la fecha medidas. Las actuaciones irregulares en varias entidades dependientes del Principado resultan un agujero en las cuentas públicas, un lastre para la economía de nuestra comunidad autónoma, que supone además un factor de desánimo para la mayoría. Y es que hasta en llevar la fibra óptica a Asturias, a las salas en este caso, se encuentran redes clientelares o encuentran las redes clientelares de nuestra comunidad autónoma sus nichos de negocio en nuestra comunidad. ¿Cómo no vamos a reprobar la actuación de un Gobierno, este y de los que precedieron desde 2006 en la gestión de Girpa? El informe de la Sindicatura de Cuentas es demoledor y recordamos que afecta al periodo 2006-2013. Y no ha sido hasta fechas muy recientes que ustedes han empezado a tomar nota, cuando la Fiscalía se ha pronunciado ante la publicidad de los hechos y repetimos la insostenibilidad de una situación. Llevan demasiado tiempo negando la evidencia, promueven la opacidad y han obstruido el acceso a la información de manera sistemática a varios grupos parlamentarios, donde Girpa tenía que haber funcionado también como un elemento multiplicador del gasto público, potenciando la productividad empresarial y el desarrollo económico y social. Encontramos una entidad pública repleta de irregularidades. Pero además, quedamos atentos a las actuaciones de la justicia, que tendrá que depurar responsabilidades en torno a las irregularidades cometidas y aclarar quiénes han sido los beneficiarios de los hechos investigados. Esperemos que el Gobierno no pretenda obstruir el trabajo de la justicia con su personación en el caso, porque personarse contra uno mismo parece que no tendría otro objeto. Han tenido ustedes tiempo para tomar decisiones y actuar, pero no lo han hecho hasta ahora. Permítannos dudar de las buenas intenciones detrás de esa personación. Hemos conocido recientemente que la Fiscalía ha denunciado a los 2 directores generales de Girpa. El actual ha sido denunciado por alterar documentación presentando dobles certificaciones de obras. Recordemos, de nuevo, que el informe de la Sindicatura afecta al periodo 2006-2013, es decir, a 2 años del actual director general. Y era conocedor de las irregularidades anteriores a su entrada en la empresa pública. Más aún, fue él quien al principio informó de esas irregularidades al Servicio de Telecomunicaciones y a la Secretaría General Técnica incluso. Llama la atención que luego nunca hiciera nada al respecto. Si en 2012, cuando fue cesado el anterior director general, se hubiera ya investigado por qué en una empresa pública un director general se sube el sueldo de forma irregular y ni la Gerencia de Contratación y Administración ni la propia Consejería detectan esa ilegalidad, probablemente no habríamos llegado hasta aquí. Vemos, por tanto, elementos suficientes para pedir su cese. Y no nos referimos a la denuncia de la Fiscalía, sino a las irregularidades de su gestión contrastadas por la Sindicatura de Cuentas, así como por la permisividad a la hora de denunciar de forma contundente las graves irregularidades cometidas con anterioridad a aceptar el cargo. Al señor consejero y actual presidente del Consejo de Administración de Girpa, ante su falta de voluntad y firmeza a la hora de afrontar la toma de decisiones, le vamos a ayudar a actuar. El consejero anunciaba la semana pasada algunas decisiones adoptadas en su última reunión por el Consejo de Administración de Girpa, el mismo que ha mirado para otro lado hasta que este asunto le ha estallado en la cara. Apreciamos ese gesto. Fíjese lo que tenemos que decir. Apreciamos que un Consejo de Administración tome decisiones en torno a la entidad a la cual dirige. Esto ya, en fin, es grave, yo creo. Pero se lo advertimos al señor consejero. Estamos cansados de evasivas. Son demasiadas las veces que aquí ha contestado a medias a las preguntas de los grupos parlamentarios. Demasiadas las veces que ha defendido lo indefendible. Recuerdo que la semana pasada, el martes, en esta misma Cámara, ante una pregunta de nuestro grupo parlamentario, seguía defendiendo al director general que un día más tarde conocemos que está denunciado por la Fiscalía. Son demasiadas las veces que han obstruido el acceso a la información por parte de los grupos parlamentarios, cuando no enviando un documento con 1.600 folios donde mezclamos todo tipo de información, en la mayor parte de los casos irrelevante, quedándose con los informes que, bueno, al fin y al cabo, después de un tiempo, parece que a algunos grupos les llegan. Se lo advertimos al señor consejero. Le damos una última oportunidad en este caso. Estaremos bien atentos. Pedimos la votación por puntos, como le comentaba antes al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Gracias. Gracias, señora Gil. Finalmente tiene la palabra el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco el tono de su intervención de hoy, totalmente distinta a la de ayer. Dura, pero correcta. De esa manera podemos ser duros, pero correctos. Y quiero hacer una reflexión de lo que significa para esta Cámara un tema, como otros tantos que pueden llegar, el GIPTA. A esta Cámara, en las últimas semanas, llegó una interpelación, 20 de noviembre, llegó una interpelación, 18 de febrero, ayer llegaron 3 preguntas y una interpelación, y hoy, 26 de febrero, llega de nuevo una moción. Nada que objetar. Están ustedes en su perfecto derecho. Pero del pleno de esta semana, que llevaba 26 puntos, más del 20% de esos puntos eran del GIPTA y más del 70% de los puntos que ustedes aportaban a este pleno era del GIPTA. Es una reflexión, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo a veces echo de esta Cámara de menos que, siendo importante ese debate, dediquemos unos breves minutos, cuando no pasar de puntillas, a aspectos tan importantes como puede ser el de la siderurgia, como puede ser el de la minería, como puede ser el sector lácteo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que hay que hacer es ¿por qué hacemos este tipo de valoraciones? ¿Hay alguna duda de que la Fiscalía vaya a hacer bien su trabajo? Ninguna, ¿verdad? Pues dejémosla hacer su trabajo. Dejemos que la Fiscalía, lógicamente, haga su trabajo. Y si de ese trabajo de la Fiscalía se detecta alguna irregularidad, ni qué decir, de alguna ilegalidad, yo no sé lo que harían ustedes en ese caso con su gente, pero ustedes sí saben lo que nosotros hacemos en ese caso con nuestra gente. Y las explicaciones, no voy a abundar en ellas porque se dieron ayer, se dieron la semana pasada, etcétera, etcétera. Pero sí creo, como parlamentarios, que deberíamos de hacer una reflexión colectiva. Deberíamos de ser más serios, todos, dentro de los cuales me incluyo. Deberíamos de ser más serios, porque ni el Parlamento lo aguanta todo, ni la política lo aguanta todo. No lo soporta todo. Y a los que están allá afuera, y actuaciones de ayer como la suya, digo de ayer como la suya, no solamente restan credibilidad a este Parlamento, sino que restan confianza de la ciudadanía hacia este Parlamento. Y creo que estamos llevando un rumbo parlamentario equivocado, y lo digo abiertamente. Aquí se ha inoculado en todos y cada uno de nosotros una especie de virus por el cual traer a esta Cámara 30 puntos es mejor que traer 15, porque se da a entender que se trabaja más. Y yo niego la mayor, se trabaja menos, porque no por más cantidad tiene más calidad, y no porque haya mucha producción hay más productividad. Sé que eso puede parecer una paradoja, pero eso es así. No solamente hay debates en profundidad, y no hay debates en profundidad en esta Cámara, porque aunque estemos más tiempo, paradójicamente también no tenemos tiempo. Y entonces se mata la esencia del parlamentarismo. Esta es una Cámara en la que allá aquel diputado que sea incapaz de sacar un titular, porque estamos haciendo de esta Cámara una factoría de titulares de los medios de comunicación. No solamente esto, nos estamos convirtiendo en diputados de 140 caracteres. Y eso va en contra del parlamentarismo, cualquiera que se precie, el clásico, el tradicional e incluso del futuro. Pero mire, hay un mantra que parece también inocularse en esta Cámara, que es el ruido al que hacíamos referencia ayer. Y o los medios de comunicación de hoy nos demostraron, y demuestra vale un botón, que un ruido no tapa otro ruido. Ruido por ruido, ruido al cuadrado. Y en el ruido usted tampoco sale bien parado. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto para el futuro. No quien más voces pega, es que tiene más razones. Y como el señor portavoz antes de Ciudadanos hacía mención a una canción, como iba de canciones, y no se me entienda la canción como una cuestión menor ni despectiva, mucho ruido, tanto ruido, demasiado ruido, que diría
Joaquín Sabina. Entonces, tengámoslo en cuenta y si queremos ser correctos, lo seamos todos. Y si hay irregularidades, ustedes saben que de todos los partidos que están en esta Cámara, de momento y salvo excepciones, Ciudadanos, porque no sé cómo actuarían al respecto, de los demás sí sabemos cómo actúan y ustedes saben cómo actuamos nosotros. Gracias, señor Gutiérrez. Concluido el debate y antes de pasar a la votación, ¿acepta el grupo proponente la enmienda? Sí, señor presidente. Por una cuestión de redacción la aceptamos y querría hacer la precisión de que cuando la anterior moción, señor portavoz, no teníamos ni siquiera la documentación que hemos tenido a la vista. Por eso, en esta ocasión, con una cuestión de redacción, aceptamos la enmienda. ¿También se ha solicitado la votación por puntos? Sí, la aceptamos, señor presidente. De acuerdo. Entonces vamos a proceder, al tratarse de una moción con 5 puntos, a hacer la votación por separado, 5 votaciones. Señorías, votamos el punto número 1. Comienza la votación. ¿Resultado? 44 votos emitidos, 44 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el punto número 1. Votamos el punto 2. Comienza la votación. ¿Resultado? 43 votos emitidos, 23 a favor, 13 en contra, 7 abstenciones. Queda aprobado el punto número 2. Votamos el punto 3. Comienza la votación. Señor secretario. 44 votos emitidos, 31 a favor, 13 en contra, ninguna abstención. Queda aprobado. Votamos el punto 4. Comienza la votación. ¿Resultado? 44 votos emitidos, 17 a favor, 18 en contra, 9 abstenciones. Queda rechazado el punto 4. Votamos el punto 5. Comienza la votación. ¿Resultado? 44 votos emitidos, 26 a favor, 18 en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el punto número 5. Pasamos a la siguiente cuestión, número 23, moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, subsiguiente a la interpelación de su diputado, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Empleo, Industria y Turismo, sobre política en materia de empleo y, más en concreto, sobre las medidas para la promoción del empleo y la inserción laboral de las personas jóvenes. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.